Habían pasado ya 7 años desde que llegué a este mundo, arrastrada por un misterioso sistema que me propuso un trato casi imposible de rechazar. Si cumplía 1000 peticiones de Lucas, un joven magnate caprichoso, el sistema me permitiría regresar a mi mundo original y curar la enfermedad terminal de mi verdadero esposo. Era un trato extraño, casi irreal, pero me aferré a él con todas mis fuerzas porque representaba mi última esperanza. La última de esas 1000 peticiones consistía en algo mucho más serio de lo habitual. Donar mi sangre para salvar a la mujer que Lucas proclamaba como el amor de su vida, Zoe. Su tipo de sangre era tan raro que no la encontraba en ninguna parte, y yo me había convertido en la única opción para la transfusión total que necesitaba. Aquella tarde, cuando Lucas me lo pidió, todos pensaron que al fin me hartaría y me marcharía. Pero, por supuesto, no sabían cuáles eran mis verdaderas intenciones. Sin vacilar, permití que el personal médico preparara la aguja y la bolsa de sangre. Aún así podía sentir la tensión en el aire. Muchos creían que yo iba a rechazar la cirugía o, peor, que causaría un problema para sabotear a Zoe. Sin embargo, mantuve la compostura y acepté sin pestañear. Para los demás, aquella acción resultaba incomprensible. Para mí, era la culminación de un camino que había durado años. La gente que rodeaba a Lucas, sus amigos y conocidos, disparó comentarios mordaces. Acusaciones, burlas y risas a mi costa resonaban por la habitación privada donde se discutía la intervención. Me tildaban de ambiciosa y desesperada, como si mi único propósito en la vida fuese aferrarme a él. Y, aunque sus palabras eran hirientes, mantuve el rostro sereno. Había soportado cosas mucho peores durante aquellos 7 años. Para complacer a Zoe, Lucas me había exigido renunciar a oportunidades de trabajo, enfrentar tormentas a altas horas de la noche y hasta cargar con culpas que no me pertenecían. Cada vez que él pronunciaba un deseo, yo lo cumplía sin quejarme. Siempre hubo un motivo oculto detrás de mi docilidad. El sistema me prometía que, al superar cada una de las 1000 peticiones, podría volver a mi verdadero hogar. Allí me esperaba mi esposo, un hombre bondadoso que había enfermado de cáncer de pulmón tras inhalar humo tóxico al salvarme de un incendio. «Sofía, ¿de verdad vas a donar tanto de tu sangre?», preguntó Lucas con una vacilación inusual, rompiendo el silencio incómodo que había caído en la sala. Antes de que pudiera responder, Zoe se adelantó con un gesto compasivo y su voz en tono suplicante. «Hermana Sofía, mi leucemia ha empeorado. El médico dice que necesito una transfusión total para sobrevivir, y tu sangre es la única que podría salvarme. Pero no quiero que te sientas obligada, ni que arriesgues tu salud». Se notaba que buscaba conmover a quienes la rodeaban con esa actitud vulnerable. La misma estrategia, repetida durante todos estos años. Pero yo no tenía intención de juzgarla en ese momento. Mi tarea estaba por terminar, si todo salía como esperaba, podría por fin despedirme de este mundo. Le dediqué una mirada serena y le respondí. «Descuida, señorita Zoe. Estoy dispuesta a ayudar. Dicen que salvar una vida es un acto precioso, y si Lucas me lo pide, lo haré. Con 600 cc de mi sangre bastará para darte una oportunidad». Al oír mis palabras, noté que Lucas me observaba con una mezcla de perplejidad y desconcierto. Su arrogancia habitual dio paso a algo que no había visto antes en su mirada. Duda. Aún así, me extendió un cheque con una suma importante. «Será mejor que tomes esto, Sofía. No quiero que te desmayes y arruines la cirugía de Zoe». Durante años, jamás me había ofrecido compensación alguna. Me sorprendió, aunque sabía que ya estaba de salida. Mi destino era desaparecer de este mundo tras cumplir la última petición. Negué con la cabeza, rechazando el dinero. «Gracias, pero no es necesario. Mi propósito es ayudarte a ti y a Zoe. Nada más». La confusión de Lucas se hizo evidente. Pude ver en sus ojos que esta vez no entendía qué había de diferente en mi actitud. Sin embargo, no le di explicaciones. Entregué la bolsa, alcancé a sonreírme a mí misma, pensando en lo cerca que estaba de reunirme con mi esposo y de ver cómo se curaba su enfermedad. Cuando terminé el trámite, me giré con intenciones de marcharme. Pero el mareo se intensificó. Mis botas de tacón patinaron en el piso frío y perdí el equilibrio, rasgando un poco mi abrigo. El aire helado entró por el desgarrón y mi tobillo se torció con fuerza. No tardaron en llegar nuevas risas y burlas, afirmando que mi actuación era forzada, que solo buscaba llamar la atención de Lucas. «Mírala. Con unos cuantos centímetros de sangre donados, ya ni camina bien». Alcancé a escuchar de una voz irreverente. «Si cree que así conseguirá simpatía», me sostuve contra la pared, decidida a salir de allí por mi cuenta. El ambiente estaba cargado de tensión, como si esperaran que yo me derrumbara y me pusiera a suplicar. Justo cuando estaba segura de que Lucas se iría,
como siempre hacía, sin dedicarme una sola mirada de preocupación, él se volteó. Observé cómo su expresión cambiaba ligeramente. Se acercó y habló con voz baja. Da igual. Sube al coche. Haré que el chofer te lleve de vuelta. Aquello me dejó atónita. Nunca antes había recibido una oferta así de su parte. En todos estos años, jamás me había permitido subir a su auto. Siempre me dejaba a mi suerte, sin importarle cómo regresaba a casa. Lo recordaba tratando mi presencia como un lastre, afirmando que yo no encajaba en su mundo. En ese momento, me pregunté si algo había cambiado en su corazón. Quizá, después de tanto tiempo, había empezado a darse cuenta de que mis acciones no eran mera obsesión hacia él, sino algo más profundo, algo que ni se imaginaba. Sin embargo, no estaba dispuesta a quedarme a descubrirlo. Mi única meta era volver a mi verdadero hogar y salvar a mi esposo. Esa determinación ardía con tal fuerza que cualquier pequeño gesto de amabilidad tardía por parte de Lucas no podía detenerme. Con paso vacilante, acepté su ayuda solo para evitar que mi tobillo se lastimara más. Me subí al coche en silencio, pensando que faltaba muy poco para que mi misión culminara. Después de 7 largos años cumpliendo cada exigencia, había logrado completar la lista de 1000 peticiones. El sistema pronto cumpliría su promesa. Mientras el automóvil avanzaba por la carretera, el viento helado mecía las ramas de los árboles, y yo cerré los ojos por un instante. En mi mente se dibujaba la imagen de mi esposo sonriendo sanamente, libre del dolor y de la enfermedad que lo consumía. Sentí un calor reconfortante en el pecho al pensar que, si todo salía bien, pronto regresaría junto a él para continuar nuestra vida. Con un leve temblor, recordé la expresión confusa de Lucas y las miradas escépticas de sus amigos. Aún no sabían la verdad de mis motivos, ni les importaba demasiado. Sin embargo, yo estaba en paz. No ansiaba su amor ni su compasión. Solo quería alcanzar mi libertad, cerrar el capítulo de este mundo extraño y recuperar la vida que había dejado atrás. Ahora, con la última petición cumplida, cada susurro de dolor, cada humillación y cada exigencia parecían parte de un sueño cada vez más lejano. Lo único que importaba era mi verdadera familia y la promesa de curar esa terrible enfermedad. Había recorrido un camino lleno de tropiezos para llegar hasta aquí, y al fin, se abría la puerta hacia el desenlace que tanto anhelaba. Sentí una ligera punzada en el pecho al imaginar que, tal vez, en algún rincón de su ser, Lucas estaba experimentando la pérdida antes incluso de que mi partida se hiciera realidad. Pero mi decisión estaba tomada. Una vez cumplida la última petición, yo desaparecería de su vida. Para ellos, mi ausencia no sería más que una sombra que se desvanecía. Para mí, era la oportunidad de retomar mi destino y salvar a quien siempre amé de verdad. Pasé 7 largos años en aquel mundo dictado por el sistema. Durante ese tiempo, soporté humillaciones, cumplí peticiones insólitas y sacrifiqué mi dignidad para acercarme a un solo objetivo, regresar a mi verdadero hogar y salvar a la persona que más amo en la vida real. Aunque me esforzaba en mantener la calma, había instantes en los que todo se volvía insoportable. Recuerdo vívidamente la vez que, por un simple roce de mis manos en la puerta de su coche, Lucas perdió los estribos. Me empujó al suelo sin contemplaciones y, al día siguiente, vendió ese vehículo nuevo que apenas había usado 3 meses. Para él, mi presencia era como una mancha que había que eliminar. Por eso, me dejó atónita cuando, en una ocasión posterior, tras una de mis donaciones de sangre, me ofreció subir a su coche para regresar a casa. Al principio no supe reaccionar. Los amigos de Lucas, incluida Zoe, la mujer que él adoraba, también quedaron en shock. Parecían preguntarse qué le ocurría para ofrecerme. De repente, un mínimo gesto de ayuda. Lucas, notando el asombro de todos, se apresuró a explicarse con su habitual indiferencia. Es la única persona en la ciudad con ese tipo de sangre raro. Si se congela de camino a casa, sería un problema para Zoe. No quiero arriesgarme a que mi fuente de sangre se pierda y luego nos quedemos sin donante. Su aclaración me pareció predecible. Era obvio que la preocupación no era por mí, sino por Zoe. Aún así, lo comprendía. Él estaba locamente enamorado de ella. Por ejemplo, cuando Zoe tuvo un problema en el trabajo y su supervisor la reprendió, Lucas no dudó en usar su influencia para hundir por completo a esa empresa y manchar el historial de aquel hombre. Lo cierto es que dudé antes de subir a su coche. Conocía bien su carácter y, además, me mareó con facilidad en los vehículos. Al final, preferí caminar, sin importarme los susurros de burla que brotaron alrededor. Lucas se encogió de hombros y se marchó, abandonándome con su habitual frialdad. Era lo que había vivido durante 7 años, cumplir sus exigencias sin recibir ni un atisbo de gratitud. Mientras avanzaba por la calle con paso inseguro, el viento helado cortaba mi piel y mis fuerzas menguaban por la donación reciente de sangre.
Escuché cómo se reían de mí, diciéndome que me creía importante solo por un efímero gesto de condescendencia. Zoe, desde el asiento del copiloto, me lanzó una mirada de superioridad que dejé pasar. Me aferré a mi abrigo desgastado y continué, con la mente puesta en mi misión. Aquel cielo nocturno era distinto al de mi verdadero mundo. Ver las estrellas allí me recordaba, de forma dolorosa, a mi esposo en la realidad. El sistema me había prometido mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que yo completara las 1000 peticiones de Lucas y, aunque mi esposo debía de estar muy preocupado por mí, confiaba en que, una vez cumplida la última exigencia, por fin volvería a casa. Mientras esos pensamientos me reconfortaban, un golpe en la espalda me hizo perder el equilibrio. Acabé en el agua helada de un lago cercano. El choque térmico me dejó paralizada. Mi cuerpo, ya debilitado, parecía no responder. Entre la confusión, alcancé a ver a Zoe en la orilla, observándome con una sonrisita cruel. «Vaya, Sofía, ¿sigues por aquí?», susurró con fingida inocencia. La siguiente escena que recuerdo fue en una cama de hospital. Mi cuerpo estaba entumecido, apenas con fuerzas para abrir los ojos. Zoe entró en la habitación con paso triunfante, y soltó comentarios hirientes, como si yo fuera un simple instrumento para prolongar su vida. Aunque me dolió, no respondía a sus provocaciones. Estaba tan cerca del final de mi misión que, de algún modo, ya no me importaba nada de lo que dijeran. Zoe sacó una tarjeta bancaria y la arrojó sobre la cama con desprecio. «Toma. Te doy este dinero para que, cuando te recuperes, desaparezcas de nuestra vista. Si vuelves a interponerte entre Lucas y yo, te haré arrepentirte». Me limité a negar con la cabeza. Mi objetivo no era vivir de su fortuna, ni mucho menos quedarme en aquel mundo. Pero ella, viendo mi indiferencia, se tornó más agresiva. Fingió tropezar con un cuenco de medicina caliente y se lo arrojó al rostro, simulando que yo la había atacado. Sabía que aquella farsa siempre había funcionado con Lucas, quien antes me castigaba sin dudarlo. Esta vez, él irrumpió en la habitación con el ceño fruncido. Al ver a Zoe lloriqueando y a mí en la cama, tuve un escalofrío, esperando su reacción. Sin embargo, su mano se quedó suspendida en el aire, como si algo en su interior lo detuviera. No me golpeó ni me recriminó directamente. Solo suspiró. «Sofía, no dejes que estas cosas vuelvan a suceder». Su reacción nos sorprendió a todos. Zoe lo miró con incredulidad, como si no reconociera a la persona que tenía delante. Yo misma me quedé desconcertada, notando que algo en Lucas había cambiado. Aún así, no tuve tiempo de descubrir el porqué. Lo último que sentí antes de perder la conciencia fue el frío atravesando mi cuerpo. Una oscuridad espesa me envolvió, sumergiéndome en una especie de sueño profundo. Cuando desperté, ya no estaba en aquel mundo. Abrí los ojos en un hospital diferente. El de mi realidad. Un techo blanco, el sonido incesante de los monitores y un suave olor a desinfectante. Mis manos estaban frías, pero ya no por haberme hundido en el lago, sino por la vía intravenosa que me administraba suero. Una enfermera, al verme reaccionar, soltó un grito de sorpresa. «¡Dios mío! ¿Has despertado?». Descubrí que había permanecido en coma tras un accidente. El personal médico entró rápidamente para evaluarme. Me dijeron que habían pasado varios meses y que mi estado era tan crítico que casi habían perdido la esperanza. Mi madre apareció, con el rostro surcado de lágrimas de alivio. Me abrazó con fuerza, repitiendo que nunca desistió de creer que volvería. Yo, sin embargo, tardé en asimilarlo todo. 7 años en aquel mundo. Y, en la realidad, eran apenas unos meses de coma. Sentí un vacío extraño al pensar en el sistema, Lucas y Zoe. Como si todo hubiese sido una ilusión. Pero las emociones permanecían grabadas en mi interior. La frustración. La soledad. La determinación de salvar a mi verdadero esposo. «¿Dónde está él?», pregunté con la voz ronca sintiendo que el corazón se me encogía. Mi madre esbozó una sonrisa triste. Me contó que mi esposo estaba vivo, fuera de peligro gracias a los cuidados que recibió en otro hospital. Sin embargo, no había venido a verme. Su ausencia me dejó una punzada de dolor. ¿Habría despertado tarde? ¿Lo había decepcionado? El doctor insistió en que descansara y no forzara demasiado mis emociones. Me quedé a solas, contemplando mis propias manos, reconociendo mi verdadero cuerpo. Sentí que me invadía el miedo a no saber quién era ahora. Sin el sistema y sin esas misiones constantes que daban sentido a cada uno de mis actos en el otro mundo. Los días fueron pasando, y yo iba recuperando fuerzas. Cada noche cerraba los ojos y revivía retazos de lo que experimenté con Lucas y Zoe.
Al despertar, aliviada de que todo quedara atrás, mis pensamientos volvían a mi esposo. Mi razón principal para haber soportado aquel largo suplicio. Aunque una parte de mí seguía anhelando respuestas sobre la dimensión paralela y las promesas del sistema, la realidad era que mi destino ya no dependía de peticiones ajenas. Tenía la oportunidad de vivir otra vez y de encontrar a la persona que más había amado. Mi principal deseo era recuperarme por completo, y después reunir el valor para buscarlo. En el fondo, lo que experimenté en aquel mundo paralelo me enseñó algo. Hay lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Si él seguía esperándome en algún lugar, si nuestro amor seguía vivo, entonces cada segundo de esos 7 años habría valido la pena. Con esta esperanza anidando en mi corazón, decidí que lucharía por mi futuro y por mi verdadera vida. Por primera vez desde que desperté, me sentí con energías renovadas. Mis pasos en este mundo apenas comenzaban, y finalmente, sería dueña de mi propia historia. Versión reescrita y adaptada, do texto en español, con narrativa ampliada y ajustes para conformidades. La realidad sigue pareciendo inasible. Cuando me miro en el espejo del cuarto del hospital, apenas reconozco mi rostro. Estoy más delgada, mi piel se ve pálida y mis ojos reflejan algo más profundo que el simple cansancio. Mi mente intenta procesar lo que sucedió. Regresé. El sistema cumplió su promesa de devolverme. Sin embargo, aún siento una presión en el pecho que me impide respirar con libertad. Mi madre llega todos los días y se esfuerza por mostrarse optimista, aunque evita hablar de mi esposo. Cada vez que pregunto por él, cambia el tema o me recuerda que debo concentrarme en la rehabilitación. Pero, ¿cómo podría centrarme en mi recuperación si tengo una angustia constante clavada en mi interior? Sé que él está bien, pero no ha venido a verme. Quizá piense que yo también estuve ausente en nuestra vida, y ahora no sepa cómo reaccionar. Después de varias sesiones médicas para averiguar cómo caí en un coma tan inexplicable, comprendo que necesito actuar. No puedo guardar mi historia en silencio, así que tomo un cuaderno y escribo. Relato lo que viví dentro del sistema, cómo conocí a Lucas y Zoe, y cómo me vi forzada a obedecer reglas que no entendía. Expreso el dolor, la impotencia y la rabia de sentir que mi destino era manejado por fuerzas ajenas. Cada palabra que plasmo en el papel me devuelve una parte de mi voz. Sin embargo, descubrir que escribir no es suficiente me sacude. Deseo que el mundo sepa lo que me sucedió. Que estas experiencias no queden relegadas a un diario personal. Se lo cuento a mi madre, y tras superar su preocupación inicial, entiende que necesito divulgar lo que pasé. Cuando publico mi testimonio, la reacción es inmediata. Algunos me tachan de desequilibrada, otros creen que es una simple novela de ciencia ficción. Pero hay un grupo de personas que me cree, y eso hace que todo sea aún más escalofriante. No soy la única. Empiezan a surgir relatos similares alrededor del mundo, hombres y mujeres que describen vivencias parecidas, atrapados en entornos que no reconocían, cumpliendo misiones sin sentido. Todos bajo la misma sombra. El sistema. La verdad se vuelve demasiado evidente para ser ignorada, y pronto los medios de comunicación se enteran de mi testimonio. Surgen debates, artículos y entrevistas. Mi nombre se vuelve viral. Es en ese momento cuando empiezan las amenazas. Primero llegan correos electrónicos anónimos, insinuando que me calle. Después se vuelven más directos, advirtiendo de consecuencias si continúo hablando. Una noche, recibo un mensaje especialmente inquietante. Una foto de la entrada del hospital donde me encuentro. Mis manos tiemblan, y de pronto siento que las paredes se contraen a mi alrededor. Una parte de mí quiere creer que solo es una broma cruel, pero sé que es real. Alguien desea silenciarme. Cuando mi madre aparece a la mañana siguiente, detecta mi angustia. Me pregunta qué ocurre. Dudo en contarle la verdad, porque no quiero convertirla también en un blanco. Aún así, no puedo fingir que todo está bien. Cada día, las intimidaciones se vuelven más duras. Llegan llamadas de números desconocidos que se cortan en cuanto contesto. Mi editor recibe presiones para retirar mi libro, y algunas personas que me apoyaban comienzan a alejarse. Pero lo más aterrador es cuando una de las víctimas que conocí, Emma Torres, desaparece por completo. Se había puesto en contacto conmigo para contarme su historia, también llena de reglas arbitrarias y vínculos afectivos manipulados. Un día, dejó de responder. Sus redes sociales se cerraron. Su número ya no existe, y, según su familia, no la han visto en días. Es como si nunca hubiera existido. El terror se instala en mi interior. Comprendo que el sistema está activo y borrando cualquier evidencia que pueda acusarlo. Temo que a mí también me hagan desaparecer. Pero esta nueva oleada de miedo me confirma que debo seguir adelante. Quieren silenciarme porque estoy en el camino correcto.
Recurro a un periodista de investigación y le muestro todo. Los mensajes que me han llegado, los testimonios recopilados, los indicios de que esto no es un simple delirio, sino algo mucho más grande. Al principio, él se muestra escéptico, pero mis pruebas lo hacen cambiar de opinión. Si esto es cierto, dice con un hilo de voz. Estamos ante un escenario mucho más complejo de lo que jamás imaginé. Asiento. Consciente de que solo revelando la verdad, podremos detenerlo. El reportaje se publica una semana después y el mundo se conmociona. La gente comienza a plantearse si vivimos en una simulación o si todo es parte de un programa secreto que secuestra personas para someterlas a experimentos. Aunque muchos no lo creen, la bola de nieve informativa ya es imparable. Por primera vez, grandes sectores de la sociedad empiezan a sospechar que el sistema existe de verdad. Incapaces de eliminarme físicamente sin generar más sospechas. Los responsables cambian de estrategia y buscan desacreditarme. Expertos de dudosa credibilidad aparecen en televisión diciendo que mi historia es fruto de un trauma o un ardid publicitario. Circulan rumores de que todo fue una jugada para ganar fama y dinero, pero lo peor no son esos programas de tertulia. Lo más aterrador sucede en mi mente. Comienzo a tener sueños extraños en los que la versión de mi historia se distorsiona. Me veo a mí misma consintiendo voluntariamente esas misiones. Percibo a Lucas como alguien que me amaba y a Sue como una aliada. Todo parece una aventura benigna, lo opuesto a lo que recuerdo. Despierto bañada en sudor, dudando de mi propia cordura. ¿Acaso todo fue una fantasía de mi mente dañada por el coma? El sistema, o quien esté detrás de él, no solo ataca mi credibilidad, sino mi identidad. Ante esta confusión, decido buscar ayuda profesional. Asisto a terapia y explico, con palabras temblorosas, cómo viví 7 años en un lugar que no era mi mundo, obligada a realizar pruebas que no comprendía y de las que nunca pude escapar por mi cuenta. Mi terapeuta no me trata como a una loca ni intenta convencerme de que lo imaginé. Me ayuda a explorar mis recuerdos para encontrar coherencia entre lo que viví y lo que el sistema pretende imponer en mi mente. Poco a poco, voy entendiendo que no lo imaginé. El sistema sí existe, y yo sobreviví a él. Conforme las amenazas se intensifican y mis recuerdos parecen confundir realidad y ficción, mi temor principal evoluciona. Ya no tengo tanto miedo a que me hagan daño físicamente, sino a que me borren mentalmente, que manipulen mis memorias hasta convertirme en la sombra de quien fui. Por eso, cada día, lucho por recordar. Me aferro a mi libro, a los testimonios que recopilé, y leo mis propias palabras como si fueran las de otra persona, intentando afianzarme en lo que sé que sucedió. Mi terapeuta, el Dr. Valera, se ha convertido en mi ancla. Con serenidad, me plantea. Si el sistema está retocando tus recuerdos, es porque hay algo en tu historia que no quieren que descubras. Esas palabras lo cambian todo. Hasta ese momento, mi meta había sido proteger lo que ya recordaba, pero nunca me había preguntado qué es lo que olvidé. Empiezo a enumerar en mi cuaderno cada misión del otro mundo, analizando mis acciones como si fueran parte de un experimento. Entonces, identifico un patrón. Las pruebas no eran caprichosas. El propósito real era medir mi capacidad de obedecer. Lucas me exigía ceder oportunidades, y yo lo hacía. Me pedía asumir culpas ajenas, y yo lo aceptaba. El sistema, más que hacerme sufrir, me estaba estudiando. Y la pregunta que me asalta me deja en vilo. ¿Para qué necesitaban esa información? Una noche, a las 3 de la madrugada, mi teléfono vibra. Recibo un correo anónimo sin asunto ni texto, solo un archivo adjunto. Abro el archivo con el corazón latiéndome a 1000 por hora, temiendo que sea una trampa. La pantalla se llena de estática, y luego aparece un vídeo en blanco y negro, de baja calidad, como si lo hubieran tomado con una cámara de seguridad. Se ve una sala llena de monitores, y en cada monitor distingo a una persona diferente. Algunas lloran, otras parecen extenuadas, varias están en habitaciones lujosas y otras en espacios lúgubres. Todas están atrapadas en alguna especie de pesadilla personal, vigiladas constantemente. La imagen cambia a una oficina con paredes de vidrio. Un hombre de traje oscuro está de pie con los brazos cruzados, observando los monitores con gesto impasible. Siento un vuelco en el estómago al reconocer, en una de las pantallas del fondo, una silueta que se parece a la mía de hace años. No logro verla con nitidez, pero un escalofrío me recorre la espalda al pensar que esa fue la manera en que me vigilaban. El vídeo termina abruptamente y mi teléfono regresa a la pantalla principal, como si nada hubiera pasado. Ahora lo sé. El sistema aún opera, continúa capturando y estudiando a personas, y no parará hasta que alguien lo detenga. Sí, tengo miedo, pero también la certeza de que debo seguir adelante. No permitiré que mi historia, ni la de quienes han pasado por lo mismo, sea borrada.
He sobrevivido una vez y sé que existen otros supervivientes. El silencio, en este punto, solo alimentaría su poder. No me rendiré, porque si algo he aprendido de esta experiencia es que cada palabra, cada testimonio, puede encender una llama de esperanza. Y mientras el sistema insista en ocultar la verdad, yo insistiré en exponerla, en proteger mi memoria y en impedir que vuelvan a encerrar a nadie en un mundo que no eligieron. Mi lucha no termina aquí. Mi voz es mi arma, y con ella pienso desmantelar la maquinaria que casi me destruye, porque esta vez estoy en mi realidad, y no dejaré que me la arrebaten de nuevo. Versión adaptada e enriquecida. En español. Apenas una tenue luz parpadea en el borde de mi visión cuando el vídeo termina. Cierro el archivo y permanezco sentada, en silencio, dándole vueltas a lo que acabo de presenciar. En la grabación, un hombre de traje oscuro y porte elegante aparece con los brazos cruzados a la espalda, observando monitores como si analizara cifras de ventas. Su expresión es tan serena y distante que resulta escalofriante. Parece estar calculando estadísticas, no vidas humanas. El comportamiento de la unidad 384 es interesante, dice con voz tan neutra que pone la piel de gallina. Ha resistido varios años sin quebrarse. Esto podría servir de referencia para las próximas simulaciones. Entonces comprendo que unidad 384 soy yo, y el estómago se me anuda de inmediato. Para ellos, no soy una persona, ni siquiera una víctima. Solo soy un experimento en su tablero de control. La pantalla se apaga, pero mi mente sigue llena de preguntas, latidos acelerados y un vacío en el pecho. ¿Cuántas otras personas están atrapadas en esos mundos falsos? ¿Cuántas figuran en esos registros fríos, convertidas en simples números? Me levanto de la cama de golpe. No puedo detenerme ahora. El mero hecho de haber sobrevivido a esa prisión mental me convierte en un testigo peligroso para el sistema. Si el sistema sigue activo, si todavía manipula y encierra gente en realidades diseñadas para romper el espíritu, entonces no hay descanso para mí. Debo contraatacar, exponerlo, hacer que caiga desde dentro. Los días siguientes reviso el vídeo una y otra vez, buscando pistas. Si este lugar continúa existiendo, entonces debe de haber un método de entrada y de salida. Y si yo logré escapar una vez, quizá pueda ayudar a otros a hacerlo también, pero sé que no puedo hacerlo sola. Primero contacto al periodista que contó mi historia. En cuanto ve el vídeo, su tono cambia. ¿Cómo obtuviste esto? Alguien me lo mandó, no sé quién es. ¿Insinúas que un infiltrado dentro del sistema te está ayudando? Parece que sí. Su silencio dura varios segundos. Cuando vuelve a hablar, la voz le tiembla. Esto puede ser más grande de lo que pensábamos, Sofía. Si es auténtico, hablamos de algo más profundo que una organización clandestina. Puedes convertirte en su enemiga número 1. De todos modos, ya tomé mi decisión. Respondo, tratando de sonar firme. Después localizo a otros sobrevivientes. Muchos tienen miedo de hablar. Algunos ni siquiera contestan. Logro reunir a un pequeño grupo en un café discreto. 5 personas de mirada cansada y cicatrices invisibles. Su ausencia más notoria es la de Emma Torres, quien desapareció tras haber recordado demasiados detalles. Todos sabemos lo que significa que no esté aquí. No podemos seguir escondiéndonos. Digo, mirándolos a los ojos. El sistema sigue activo y no podemos permitir que más gente caiga en esta trampa. Un hombre de unos 40 años, con barba descuidada, suspira. ¿Qué propones? No tenemos dinero ni poder. Apenas un puñado de relatos turbios y un vídeo dudoso. Tenemos información. Respondo, apretando los puños. Y la información es lo único que el sistema teme. ¿Sabe qué? Si lo exponemos públicamente, perderá el control. Por eso nos amenazan. Por eso desaparecen a la gente. Pero ya no podemos permitirles que nos silencien. Nadie me contradice. Siento su miedo, pero también noto su rabia. Comparto cada herida que leo en sus rostros. Para que esto funcione, hay que desmantelarlo desde dentro. Alguien debe volver a ese lugar del que tanto huimos. Y, por supuesto, esa persona voy a ser yo. La oportunidad de regresar aparece una noche. Un nuevo mensaje anónimo. Sin vídeos adjuntos esta vez. Solo unas palabras escritas con calma, casi burlona. El acceso está abierto. Si quieres respuestas, ven sola. La dirección conduce a un edificio semiderruido a las afueras de la ciudad. ¿Samuel? ¿Uno de mis compañeros? Maneja hasta allí. No entres. Me suplica.
Con expresión grave. Si lo haces, el sistema no te soltará otra vez. Tengo que hacerlo. Le dejo mi teléfono y le doy una instrucción final. Si no sabes de mí en 24 horas, publica todo lo que tenemos. Los pasillos del edificio están desiertos, pero extrañamente iluminados. Camino con el corazón en la garganta, esperando cualquier cosa. Hasta que veo una puerta metálica con un panel numérico. Mi pulso se acelera al comprobar que la pantalla parpadea. Acceso concedido. Unidad 384. La puerta se abre sola, y en cuanto traspaso el umbral, el suelo desaparece bajo mis pies. Me sumerjo en una oscuridad sin fin, flotando, como si la gravedad se hubiera desvanecido. Y entonces despierto. Pero no soy yo misma. Al menos no del todo. Miro a mi alrededor y reconozco el mismo paisaje artificial que me encerró por años. Una ciudad perfectamente limpia. Sin una sola persona en las calles. Con luces inmaculadas que no parpadean. Es un lugar tan ordenado que solo puede ser irreal. Estoy de vuelta en el sistema. Unidad 384. Dice una voz a mis espaldas. Me giro y reconozco al hombre del traje oscuro que aparecía en el vídeo. Está allí, con su rostro sereno. Como si hubiera estado esperándome. Siento un escalofrío. Sabíamos que volverías. Añade con tranquilidad. Ahora que estás aquí, puedo mostrarte lo que realmente ocurre. Doy un paso atrás. No estoy segura de qué decir ni qué hacer. De pronto, la ciudad se distorsiona como un reflejo en el agua. Los edificios se convierten en formas borrosas. Las luces se apagan y encienden a un ritmo frenético. Y entonces aparecen las pantallas flotando en el aire. Decenas, cientos, tal vez miles de monitores que proyectan personas distintas atrapadas en sus propios universos artificiales. Veo rostros conocidos. Otras víctimas, algunas de las que me acompañaron aquella vez en el café. Pero no están conmigo. Están en otras simulaciones, en otras realidades controladas. Lo más impactante es que, en una de esas pantallas, me veo a mí misma, de antes. Antes de que el sistema me marcara como unidad 384. Estoy con mi esposo, sonriendo. Ignorante de lo que vendría después. Siento un nudo en la garganta. ¿Por qué nos haces esto? Logro preguntar. Para nosotros, son datos que pueden servir a un propósito mayor. Mi rabia burbujea, pero me mantengo en silencio. Esto confirma todo. Ellos seleccionan a sus objetivos con cuidado. Estudian sus vidas, sus debilidades. Y una vez atrapados, los convierten en piezas de su experimento. Me obligo a no mirar más mi propio reflejo en esa pantalla. Respiro hondo y tomo la decisión definitiva. Vine aquí para derribar el sistema desde dentro. Y no me iré sin luchar. Si ellos han estado observándome, ahora me tocará observarlos a ellos. Y cuando encuentre el modo de escapar nuevamente, me aseguraré de que el mundo conozca su verdad. Alzo la mirada hacia el hombre de traje. No soy tu experimento. Y no me quedo callada. Su sonrisa se borra. Algo me dice que mi resistencia ya estaba prevista en sus planes. Pero lo que tal vez no calcularon es mi determinación y la de quienes me están esperando afuera, listos para difundir la historia si no regreso. Y así, mi batalla comienza de nuevo. Esta vez, no es solo por mi libertad, sino por la de todos los que siguen presos en esta ilusión. Porque si la unidad 384 puede recuperar su nombre y su voz, quizá logre que el resto también recupere las suyas. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de destruir las cadenas de este sistema. Y no pienso parar hasta que sus muros caigan definitivamente. Cuando finalmente me atrevo a alzar la mirada, mis ojos se encuentran con un rostro que reconozco al instante. Es Luca. El verdadero Luca. Aquel que conocí antes de caer en este laberinto de ilusiones. Sin embargo, todavía me cuesta creer que sea él. Tantas veces el sistema me hizo ver una versión distinta, retorcida, que incluso la verdad me parece un espejismo. Poco a poco, las piezas van encajando. Comprendo por qué el sistema eligió mi perfil y de qué forma manipuló mis recuerdos. La razón por la que me mostró a un Lucas convertido en mi torturador no era solo para quebrarme o demostrar su poder. En realidad, quería poner a prueba mi capacidad de distinguir el amor auténtico de la manipulación. Ver si mi esperanza podía resistir la falsedad impuesta. Ellos intentaban romper mi fe en todo, en mi identidad, en mis sentimientos, en el vínculo más preciado que tenía. Pero fracasaron.
Ahora sé que el verdadero Luca jamás me hizo daño. Jamás fue mi enemigo. El sistema tergiversó su imagen para hacerme dudar, para herir donde más me dolía, en la posibilidad de amar y ser amada. Y en el instante en que capto esa verdad, también sé lo que debo hacer. No puedo continuar viviendo con las sombras del pasado acosándome. Quiero enfrentarme a mi historia real, a la persona que siempre guardé en mis recuerdos, incluso cuando dudaba de todo. Me atrevo a buscarlo. Samuel me acompaña en el auto. Cuando estacionamos frente a una casa pequeña, con cortinas que difunden una luz suave y acogedora, el corazón me late con fuerza. Cada paso hasta la puerta es un salto al vacío. Presiono el timbre y respiro hondo mientras el sonido resuena en mi pecho. Segundos después, la puerta se abre y allí está él, mirándome con incredulidad. En sus ojos no veo rencor, frialdad ni violencia. Solo encuentro un asombro emocionado, como si luchara por creer que estoy de pie frente a él. Sofía murmura con un nudo en la voz. Y ese susurro, tan suave, me desarma. Mi garganta se cierra y soy incapaz de pronunciar palabra. Entonces, Luca da un paso hacia mí, despacio, como si temiera ahuyentarme con un movimiento brusco. Apenas escucho cuando me pregunta si soy de verdad quien él cree. Contesto con un gesto de cabeza. Y en un abrir y cerrar de ojos me veo envuelta en sus brazos. Es un abrazo cálido, sencillo, real. Siento su respiración temblar contra mi cabello. Y de pronto entiendo que el sistema jamás podrá arrebatarme lo que es auténtico. Creí que nunca volvería a verte. Susurra conteniendo el llanto. Me aprieta contra sí, como si temiera que desaparecería de nuevo. Quisiera explicarle tanto, contarle cómo me robaron años de vida. Cómo confundieron mis recuerdos para que yo viera un rostro cruel en lugar del que un día amé. Pero no tengo que forzarme a hablar de inmediato. Luca me invita a entrar. Me ofrece un café recién hecho y me escucha sin interrumpir mientras descargo toda la historia. Le relato mis días en ese mundo falso. La forma en que el sistema me usó como experimento. La confusión entre su verdadera imagen y aquella impostura. Le cuento mi huida, mis dudas y el miedo constante a no ser creída. Dime qué necesitas de mí, me dice, sosteniendo mis manos con firmeza. Si quieres que me mantenga lejos, lo haré. Si quieres que me quede a tu lado, aquí estaré. Solo quiero ayudarte a sanar. Esas palabras me tocan el alma, porque me recuerdan todo lo que el falso Lucas jamás habría dicho. Aquel ser inventado solo buscaba mi sumisión. Mientras que el hombre real, el que está sentado frente a mí, no busca poseerme, sino acompañarme. Siento que por fin puedo respirar sin el peso de la desconfianza aplastando mi pecho. Quédate, respondo, con un hilo de voz, pero convencida de cada sílaba. Él asiente y en su mirada, intuyo que este momento no está teñido por la duda. El amor nunca fue una trampa. El amor es libertad. La promesa de que no tenemos que vivir con miedo. Y yo, después de tanto dolor, me permito al fin creer en ello. Los días siguientes pasan como un bálsamo. Las mañanas se llenan del aroma a café, de conversaciones sencillas que me saben a hogar, de sonrisas que no se desdibujan con sospechas. Lucas intenta preparar panqueques, aunque su poca destreza culinaria me arranca carcajadas. Descubro en sus gestos cotidianos esa ternura que el sistema quiso arrancar de mi memoria. Y comprendo que he vencido porque sigo teniendo la capacidad de amar. Nada de lo que viví desaparece de un plumazo. Todavía tengo cicatrices invisibles que tardarán en sanar. Pero cada vez que me siento en el sofá con una taza humeante entre las manos, miro el sol entrar por la ventana y sé que esos años de encierro mental quedaron atrás. El sistema cayó. Ya no hay personas atrapadas en simulaciones crueles. Esta vez, la vida es realmente nuestra. ¿En qué piensas? Pregunta Lucas sentándose a mi lado. En que todo esto parece un sueño. Respondo antes de apoyarme sobre su hombro. Sí lo es. Dice posando una mano sobre la mía. Entonces espero que nunca despertemos. Y mientras me apoyo en su calor, comprendo que la única verdad que el sistema nunca podrá manipular es la de mi propio corazón. El amor auténtico no exige obediencia ciega ni busca la destrucción de nuestra identidad. El amor nos libera. Finalmente, lo siento latir a mi alrededor. Y me aferro a la certeza de haber recuperado no solo mi libertad, sino también la confianza en quien realmente soy. ¿Te gustó esta historia? Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Déjame tu opinión en los comentarios. Y cuéntame qué parte de la historia te conmovió más. Nos vemos en el siguiente vídeo.